hablamos también de lo que sucede en nuestro país. Está con nosotros el viceministro de Educación Alternativa en los Estudios, Noel Aguirre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a las personas que nos están viendo. Viceministro, ¿está relacionado el tema, por ejemplo, de una movilización de la marcha que llegó por parte del magisterio con una serie de demandas? A ello vamos a sumar el paro de 24 horas de los maestros. Se iniciaba muy temprano la mesa social donde se abordaban varios de estos temas. Cerca de las 11 de la mañana la Central Obrera Boliviana decide suspender las mesas de trabajo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lee el gobierno toda esta situación, viceministro? Obviamente con mucha preocupación, porque en el fondo es un daño que se está haciendo con la educación boliviana, que hayan maestros que están en marcha, que hayan huelgas, paros, suspensión de actividades educativas. Lo que ocasiona es que el tema justamente que parece ser el central en el debate de calidad educativa se vaya más bien atenuando y en los hechos no se esté haciendo los esfuerzos para que esto se pueda desarrollar más. Pero además extrañados por este tipo de actitudes, por al menos algunos tres elementos. El primero es que de manera precisa cuál es el pliego petitorio sobre el que primero han marchado, segundo por el que están haciendo la huelga, el paro de hoy de 24 horas. No hay un documento oficial, formal y final que diga esto es lo que estamos precisando y mucho más de aspectos netamente educativos. Tenemos varios pliegos desde el 2016, el 2017, recientemente con la marcha, por ejemplo, donde hay una serie de peticiones, sobre todo de aspectos generales, por ejemplo, el incremento de los salarios, por ejemplo, el tema del fondo de pensiones, la creación de puestos de trabajo. Estos son elementos que no hacen solamente al ámbito del sector educativo. El primer elemento que nosotros tenemos que preocuparnos. Segundo es que, derivado de este aspecto, es que supuestamente la marcha y ahora los conflictos están buscando una mejor calidad de la educación y en todo lo que son las propuestas, los análisis, nosotros encontramos que se hacen referencia a otros aspectos generales, pero no se concentra en estos aspectos de calidad educativa. Y tercero, hay una extraña actitud casi en paralelo de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con la Central Obrera Boliviana. En este momento estamos en plenas negociaciones. Esta mañana a 8:30 se ha reunido la Central Obrera Boliviana con tres ministros, el ministro de Educación, de Salud y el ministro de Obras Públicas, pero además varios viceministros, para que podamos seguir en el proceso de negociación respecto a todo lo que son los aspectos que tienen que ver con educación, con salud, con obras públicas. Pero este era el momento donde podíamos abrir la conversación, pero el magisterio urbano no se ha hecho presente y además que ha realizado más bien el paro a una manifestación esta tarde, cuando podríamos haber conversado, por ejemplo, esta mañana. Entonces, ahí parece que hay una actividad en paralelo, una cosa lo que se está haciendo con la Central Obrera Boliviana, pero otra es esta movilización y aparentemente es una disputa entre lo que está haciendo la COP y lo que quieren los maestros urbanos, cosa que extraña porque se supone que la Central Obrera Boliviana es la entidad matriz de los maestros. Viceministro, ¿en qué queda la situación? Hoy el presidente Evo Morales, en un acto que tenía en el departamento de Oruro, decía lo siguiente: rechazaba las actitudes del magisterio porque el gobierno está abierto al diálogo. ¿Cuáles son los pasos a seguir, considerando que está en pausa? ¿Se va a retomar? ¿Cuál es el estado? ¿Ha habido una predisposición a la vez también de la dirigencia o está en una posición evidentemente radical en ese tema? En este caso, lo primero que yo quiero explicar lo que se ha definido a nivel de la relación de lo que es la Central Obrera Boliviana y los ministerios que tienen que ver con el sector social. Esta mañana se ha definido, por ejemplo, que la siguiente semana, el lunes, martes y miércoles, se va a trabajar sobre los temas que hacen al sector educativo.
Va a ser durante 3 tardes que se va a trabajar hasta agotar lo que es el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, donde se supone que están las demandas del magisterio rural, pero también los urbanos, aunque aquí hay que hacer un comentario. En el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, por lo menos en el inicial, no existe ninguna parte que competa al magisterio urbano. Algo ha pasado ahí que tendrá que explicarse entre la COP y la Confederación de Maestros Urbanos. Pero de todas maneras, el lunes, martes y miércoles vamos a estar conversando con el tema. Y el ministro, de manera expresa, el ministro Roberto Aguilar, le ha pedido a la COP que pueda convocar a la representación del magisterio urbano para que pueda participar de esta negociación, porque se van a tratar temas que hacen a los maestros rurales y a los maestros urbanos, y ahí es donde se puede llegar a consensos, analizar cuáles son los elementos de preocupación tanto el magisterio urbano como el magisterio rural, y es ahí donde se puede conversar. Esperemos que esto se pueda resolver, que los maestros urbanos puedan conversar con la COP, y la COP a su vez acredite en este proceso de negociación una representación de los maestros urbanos. Eso entre lunes, martes, miércoles, tema educativo. Para que podamos discutir desde el lunes, vamos a comenzar a hacer el análisis de lo que son todos los temas relativos al sector educativo el lunes, y si hay necesidad continuar el día martes hasta máximo hasta el día miércoles, para que podamos emitir un informe y ojalá un acta de acuerdos. ¿Qué pasa, viceministro, con el pliego petitorio en sí? Este es uno de los aspectos, pero también hay otros que se suman. En el caso, por ejemplo, de la mesa social, porque hay otras mesas más que, de acuerdo a lo que decía esta jornada, por ejemplo, el señor misma decía: nosotros vamos a levantar las mesas de trabajo porque ya se están aprobando leyes. Por lo menos esa es la posición que tienen ellos. Esperamos que ese, digamos, impasse se pueda resolver y que podamos retomar, porque ese parece ser el temperamento de la Central Obrera Boliviana, que resuelto estas falta de comprensión de dos temas que están afectando, se pueda continuar con la negociación. Nosotros esta mañana hemos acordado que vamos a continuar, como hace un momento decía, el lunes por la tarde, y esperamos que para eso esté resuelto todas las preocupaciones que también tiene la Central Obrera Boliviana. Muy bien. ¿Cuál es ahora la disposición? Me gustaría enfocarme inicialmente, viceministro, en el tema educativo, en el tema del magisterio. Son varios los puntos que ellos tenían, pero se hacía una observación, por ejemplo, se hablaba del tema de la calidad educativa, pero habían otros elementos que se tenían en el pliego petitorio o en las demandas que tenían como sector, que han ido cambiando a la vez. ¿En algún momento se consensó en ello? ¿En algún momento se pidió un documento oficial? ¿O existe también una pugna, no sé, me da la impresión, al interior del mismo magisterio? Mire, aquí yo tengo algunos documentos que pueden fijar los hitos más importantes del tema pliego petitorio. Esta es una carta que se ha entregado a la Confederación de Maestros Urbanos en el 23 de diciembre del 2016. La carta de entrega de la respuesta al pliego petitorio del 2016, y el pliego petitorio es este documento que tiene más de 200 páginas en detalle sobre todo lo que pide el magisterio urbano y las respuestas y la explicación de los avances. Aquí hay que hacer un comentario. Muchas de las cosas que piden los maestros están ya resueltos, y eso es lo que se explica, por eso es que tenemos una cantidad muy importante. En esta otra carta, que es una carta, aquí voy a mostrarlo, está firmado solamente por un secretario ejecutivo. En el magisterio urbano hay 3 dirigentes, los ejecutivos son 3 por las regiones del Altiplano, del Valle y del Oriente. Y extraña, primero, que firme solamente un ejecutivo, y segundo, es una carta de 2 páginas y es un punteo de temas generales, por decir algo. Necesitamos que se evalúe la formación docente. No dice cuál es la preocupación, cuál es la petición, etc. Segundo hito. Tercero, este es un documento público que la Confederación de Maestros antes de la marcha ha emitido de manera pública, y aquí está firmada por la Dirección Ejecutiva Nacional de la CTV. De manera específica, de manera concreta, textual dice: luchamos por los siguientes objetivos, según el Congreso de Riberalta. Un salario de acuerdo a la canasta familiar
nivelación salarial urbanos rurales, jubilación en las 12 últimas papeletas de pago con el 100%, estabilidad laboral, rechazo a los ordenamientos de resolución ministerial 01-2017, fuentes de empleo. De estos 5 puntos, 4 son de aspectos generales. Tal vez el que más puede tener que ver es el tema del reordenamiento. Ahí tenemos que explicar cómo se ha reordenado en aquellos lugares donde había muy pocos estudiantes en relación a los maestros, y ahí nosotros tenemos una precisión respecto al tema, hemos sido muy específicos en el tratamiento de estos temas, y si hay algún hecho que no está haciendo como debería ser, lo podemos resolver, no hay ningún problema, mientras aumento de salarios, lo que es jubilación, lo que es nivelación salarial, lo que es inclusive fuentes de empleo, son temas generales que hay que discutir con los maestros urbanos, con los otros obreros, con los otros empleados, dentro de lo que es la Central Obrera Boliviana, pero eso es. Además están incluidos. Sí, está obviamente incluido en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Estos temas se van a discutir, pero no puede ser que se discuta el tratamiento salarial solamente con los maestros urbanos y se olvide de lo que son los maestros rurales o las otras organizaciones de trabajadores. Finalmente, esta nota que ha llegado recientemente el 21 de marzo, que es una nota de la Central Obrera Boliviana que de manera textual pide que se hable sobre nivelación salarial, reordenamiento, reposición del control social en la designación de cargos y déficit histórico. Si uno compara los 4 documentos, no hay coincidencia. Han cambiado. Entonces, uno pregunta, si va a haber negociación, ¿sobre cuál de los 4 documentos vamos a conversar? ¿Cuáles son los temas específicos al sector educativo? Ese es el problema central. Pero aún así, nosotros volvemos a decir, la Central Obrera Boliviana ha abierto un abanico de temas para discutir dentro del sector educativo, y obviamente nosotros estamos dispuestos para discutir en ese marco, porque de otra manera, si ahí la opinión pública podrá entender, una sería la negociación con los maestros urbanos y casi en paralelo otra negociación con la Central Obrera Boliviana. No se puede hacer esa discusión porque la mayoría de los temas tienen que ver al conjunto de los trabajadores o al menos con el sector de los maestros rurales. Viceministro, de verdad que hay algunos elementos que sí mantiene el sector. Por ejemplo, me gustaría precisar en el tema de la nivelación urbano-rural. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se ha atendido? ¿Existen elementos para que se pueda mantener aquello? Es que hay zonas también que con el pasar de los tiempos pues ya no son consideradas rurales y son más urbanas, si vale el término. O esa es la explicación, o cómo se califica o cómo se determina este tema. Este tema no es reciente. Estamos trabajando ya un poco, casi como 2 años. Y hemos acordado en varias reuniones que el tema, lo mínimo que se debe hacer es discutir entre magisterio urbano y magisterio rural, porque cualquier cambio en relación a nivelación, precisamente porque hay una especie de nuevo ordenamiento en la distribución de lo que es educación rural y lo que es educación urbana, necesitamos al menos conversar. Pero tal vez en esa conversación no va a haber buen entendimiento, entonces necesitamos la intervención de su entidad matriz, que es la Central Obrera Boliviana. Ese es un asunto muy importante. Pero además, a partir de estos pliegos petitorios, por ejemplo, el magisterio rural se ha declarado en emergencia porque se ve que está en peligro una serie de beneficios que tienen los propios maestros rurales. Entonces, comenzar a conversar con los maestros urbanos y dejar de atender lo que son los maestros rurales, lo único que significa es crearse mayores problemas. Hay que sentarse en la mesa todos los sectores involucrados y hay que tomar decisiones. Viceministro, ¿quiénes acataron el paro? Ahí hemos hecho un balance durante todo el día, porque hemos pedido a los directores distritales, a los directores departamentales, a los técnicos que puedan acercarse a todas las unidades educativas. En promedio, podemos decir, en el día de hoy ha habido un acatamiento más o menos del 25%. Del total de las unidades educativas, que están por encima de 80.000 unidades educativas, el 25% más o menos se ha incorporado en lo que es la huelga. Pero ahí hay que remarcar una cosa. En muchos casos, no lo decimos nosotros, hay que leer la prensa, hay que ver los medios de comunicación, en muchos casos forzado, porque los dirigentes prácticamente han ido a varias unidades educativas y han obligado a que los maestros puedan incorporarse en la huelga. Y así no se puede hacer una movilización social. Un dirigente defiende y reconoce y recupera lo que hacen sus bases, y en este caso, cuando impone un tipo de acciones, eso no es una muy buena representación
educación, y eso además que perjudica a lo que es la normalidad de las actividades educativas y tiene influencia en lo que ellos supuestamente están luchando, la calidad educativa. La pregunta es, ¿cómo puede haber calidad educativa cuando se suspende actividades? Entonces, ¿se está luchando por una cosa o se está afectando por eso mismo? ¿Habrá descuentos? Ahí todos sabemos, si usted deja de trabajar hoy día, no viene a trabajar, yo no trabajo hoy día, obviamente no me van a cancelar por el día no trabajado. Y eso dicen las normas, es una norma para todo trabajador y obviamente vamos a aplicar las sanciones que corresponden en estos casos. Una consulta más, para cerrar la entrevista y que vayamos puntualizando. Se toca el tema educativo en estas mesas la siguiente semana, arrancan el lunes, se espera la participación de la dirigencia. Perdón, el lunes, además de que la Central Obrera lo acredite a la Confederación de Maestros Urbanos, claro, porque es una negociación con los maestros, con la Central Obrera Boliviana. Lo segundo es que puedan fijar lo que es el pliego petitorio, algo así como las reglas de juego. Claro, y si ahí están los temas que hacen a los aspectos generales, eso los trasladaremos a las comisiones que corresponden, y si hay otros elementos netamente educativos, con todo gusto los vamos a discutir ahora y en los siguientes días hasta llegar a acuerdos que son obviamente necesarios para mejorar la situación de nuestra educación, y nosotros estamos absolutamente abiertos. Para eso esperamos también propuestas, porque no solamente hay que decir, hay que mejorar la calidad. No nos olvidemos que uno de los factores metodológicos de la calidad de la educación es el rol, es el desempeño de los maestros urbanos y de los maestros rurales, y ahí tendremos que oír lo que ellos proponen para que vaya mejorando la situación de la educación. Gracias, viceministro, por acompañarnos. A usted, muchas gracias.